Jesús López Almejo, internacionalista, está con nosotros esta mañana, profesor de Relaciones Internacionales. Le agradezco que nos acepte una conversación. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Ayúdanos a entender qué pasó en Argentina el fin de semana, que hay personas que están celebrando, que están emocionadas, que están, como Lili Telles, por ejemplo, senadora de Sonora, por cierto, y hay personas que están aterradas, que ven en este personaje, Javier Milei, un riesgo de que los ultraderechistas ganen terreno en Latinoamérica. ¿Pero qué pasó, Jesús López Almejo? Mira, hay un en Argentina que se llama paso presidencial. Se puede entender como las de diferentes partidos compiten, o más bien diferentes candidatos de los partidos compiten para elegir a quien les va a ir representando en la primera vuelta, que en este caso sería hasta octubre de este año. Sí. En ese contexto aparece ya el fenómeno de Javier Milei, una especie o un equivalente aquí en México de Gabriel Cuadri, de Eduardo Verástegui o de Gilberto Lozano de Frena. Sí. Sería ese el equivalente. Aventajó a las dos grandes coaliciones que se disputan el poder político hace más de 20 años. Por un lado, me refiero a la gente del expresidente Macri, Juntos por el Cambio, que ahora estaba representada por una exministra de Seguridad justamente de la época de Macri, en donde partidos como Propuesta Republicana o la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, que también son de derecha, se habían unido. Estos habían dominado la escena política en tiempos de Macri. Entonces, Patricia Bullrich también es de derecha. Ella sería el equivalente, más o menos, ¿no?, ahí a Beatriz Paredes, ¿no?, tipo Xochitl Gálvez, o sea, derecha, lo que se autodenominan ellos como la derecha institucional. Y también superó, ya alcanzó el 28% de votación, sí, 2 puntos porcentuales menos que Javier Milei. Y luego también, pues derrotaron a la Unión por la Patria, de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, el actual presidente, y la actual vicepresidenta, que pues apoyaban a Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía. Él sería como el equivalente a Marcelo Ebrard, más o menos ese sería el referente con México. Él sacó 27.27%, entonces en realidad no es que ni Massa ni Bullrich estén tan lejos de Javier Milei en el terreno electoral, y también considerando que hubo un alto abstencionismo. No había habido una abstención tan alta en los últimos 12 o 13 años en este proceso de las PASO presidenciales, pero sí te habla de que Javier Milei pasó de ser, en teoría, un loquito del que todo el mundo se reía, a sacar 7 o más de 7 millones de votos de un pueblo pues que está bastante harto, está bastante cansado. Para que te des una idea, si lo ponemos en números, Juan Carlos, estamos hablando de que la inflación interanual en Argentina está encima del 115%. Sí. Hay más de 10 tipos de cambio y hay también un 40% de argentinos en pobreza extrema, que ganan menos de $2 al día. Esto, pues ha generado un desencanto con la derecha macrista, pero también un desencanto con la izquierda que representó Alberto Fernández, a quien de cariño le decimos Albertibio, porque prácticamente intentó quedar bien con todas las fuerzas políticas y al final difícilmente pudo sacar una plataforma que se tradujera en un beneficio material para la gente de pie. Nada más con esto cierro. Para la gente que nos está escuchando, una inflación bien manejada ronda entre los 2.8 y 3.2%. En Argentina, repito, la inflación es de 115%, es decir, un desastre total, Juan Carlos. Sí, por eso a quien le calificaban como loquito está teniendo el respaldo de los electores argentinos. ¿Quién es Javier Milei? Mira, es un legislador de ideas
radicales, pareciera una especie de hijo del mundo anglosajón incrustado en Argentina, con propuestas como la dolarización de la moneda argentina. Él literalmente dice: voy a incendiar el Banco Central. Ya no va a haber una institución que imprima billete o moneda peso argentino, sino nos vamos todos a la dolarización. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque al parecer, en caso de que llegara a imponerse, no cuenta con los votos suficientes en el Poder Legislativo para sacar adelante esa reforma constitucional. Pero él propone la dolarización y propone deshacerse del Banco Central. Es un individuo que dice que la educación no es un derecho, que si la gente, ya sea pobre o rica, quiere estudiar, tiene que pagar, porque alguien paga y no va a ser el Estado. Quiere reducir el papel del Estado y dejarlo como mero espectador que le provea seguridad a las fuerzas del mercado. Por eso le llaman también anarcocapitalista. Es decir, no narco, anarcocapitalista, es decir, un capitalismo anárquico que solo se autorregule. Y bueno, entre esos, la venta de órganos, entre ellos también que las diferentes empresas sean las que terminen por definir los precios de diferentes productos en el mercado. Entonces estamos hablando de una versión neoliberal como la de Carlos Saúl Menem, pero sin las tablas de Menem, que al final también resultó en el gran fiasco del año 2001, que hizo que Argentina quebrara. El tema de Javier Milei es que al mismo tiempo que se autodefine como libertario, es decir, libertad ante todo, pero la libertad entendida como la desaparición del Estado de la vida pública casi en su totalidad, y digo casi en su totalidad porque al Estado nada más le da, decíamos, la figura de regulador, muy apoyado por una derecha argentina que ha estado muy activa en toda América Latina, apoyando, por ejemplo, a Keiko Fujimori en Perú, a Guillermo Lasso en Ecuador, a pues diferentes personajes de la política en países como Honduras o Colombia o Costa Rica o Panamá, y que en este momento, bueno, pues están viendo también materializado el sueño de su activismo en Argentina, porque, bueno, hace un año, por ejemplo, no pintaba a Javier Milei como una opción política seria. Y hay un dato curioso: en Argentina, generalmente quien encabeza las PASO presidenciales, es decir, las primarias, termina por pasar al balotaje. Es decir, en Argentina, si en las presidenciales, si en la primera vuelta presidencial, que sería en octubre, ningún candidato logra más del 50% más uno y tener más de 10% de diferencia frente al segundo perseguidor, entonces se hace segunda vuelta, en donde solo compiten o se enfrentan los dos personajes que más hayan sacado votos, y en eso se define, digamos, en la segunda vuelta quién es presidente. Casi todos, o en realidad todos los que han ganado las PASO presidenciales han terminado compitiendo en la segunda vuelta. No todos han sido presidentes, pero eso te habla de que sí tiene una importante oportunidad de convertirse en presidente un personaje como Gabriel Cuadri o como Gilberto Lozano, pero de Argentina, Juan Carlos. Sí, ¿qué relación tiene con Donald Trump, Javier Milei? Pues es la opción que apoyan, es decir, es lo que están coordinados. De hecho, por ahí está otro personaje que se me estaba escapando, Eduardo Verástegui, sí, que recientemente está presentando esta película de Sounds of Freedom, que es digamos, la crítica a toda la putrefacción que hay en Hollywood, que bueno, ha estado también invitado Donald Trump. Trump se refiere a Verástegui como el próximo presidente de México. El mismo Trump le ha dado también su bendición a Javier Milei y ha de alguna manera virado también la preferencia de personajes como Trump de apoyar a la derecha, digamos, moderada de Argentina, como es la que representa Macri y en este caso Bullrich. Pues ha dicho: no, esta no es la derecha que le sirve a Argentina, sino la abiertamente derecha. Y es curioso porque Javier Milei dice, por otro lado, que decir que él es de derecha es como decir que un judío es nazi. Es decir, es el punto opuesto, porque dice: yo soy libertario, como si soy libertario me catalogan como de ultraderecha. Eso es paradójico. Sin embargo, todos los grupos
que trae detrás apoyándolo tanto en Argentina como en el mundo, en este caso específico tipo Donald Trump, pues justamente hacen sus plataformas políticas con ayudas de las ultraderechas de los países, Juan Carlos. Esa es la gran relación, que se apoyan y que están activos y que hacen activismo por las campañas y las plataformas de todos ellos en el continente. Sí, Jesús López Almejo, muchas gracias por este análisis, como siempre, pues ayudarnos a entender esto que pasa en el mundo y que está pasando en Argentina. ¿Cómo te seguimos en redes, Jesús? Muchas gracias por la invitación. En redes me encuentran como tu profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, y ahí nos dedicamos a hacer análisis justamente de geopolítica y de relaciones internacionales, Juan Carlos. Gracias Jesús.